Bueno, ahí puse para arrancar la grabación. Y me preguntaban recién ahí en el chat por dónde seguiríamos hoy. Hoy la idea es continuar y terminar con la segunda parte de la clase sexta, ¿sí? La última unidad que habíamos arrancado la semana pasada, en la cual, ¿se acuerdan que habíamos eh, iniciado el planteo del primer ordenamiento metapsicológico? Habíamos estado trabajando un poco que implicaba esta noción de la metapsicología, la formulación de, del aparato psíquico, su división en diferentes instancias, y un poco hacia el final de la clase habíamos intentado empezar a caracterizar el concepto de inconsciente ya desde un punto de vista sistemático, quiero decir, más allá del sentido descriptivo inicial o incluso el sentido dinámico, en tanto productor de efectos que escapan al saber de la conciencia, hemos intentado un poco aproximarnos a la idea del inconsciente como un sistema que, que no es solamente, digamos, que no es, no solamente no, que no es lo irracional, que no es lo oscuro, que no es una bolsa de gatos, sino que implica una hipótesis. ¿Se acuerdan que habíamos llegado a plantear esto, la idea de un supuesto necesario? Que sí, que es, involucra la dimensión del saber en tanto no sabido, que habíamos dicho que estaba hecho de marcas, de huellas, de representaciones, y que era un saber que en gran medida resultaba esquivo respecto de la cuestión de la sexualidad, ¿no? Que las huellas correspondientes a vivencias sexuales infantiles generaban desprendimientos de la excitación que un poco alteraban el sentido habitual progrediente de circulación en el aparato psíquico por obra de la censura o represión. Y habíamos terminado un poco planteando la idea de que el inconsciente estaba sometido a leyes, principios de funcionamiento, las llamadas leyes del proceso primario, condensación, desplazamientos. Estaba viendo el comentario ahí de Judith en el chat. Y que, bueno, en principio la idea de un inconsciente que obedece una lógica propia, distinta de la lógica que ordena el funcionamiento de los sistemas preconsciente y consciente. Habíamos situado un poco la importancia de esa temporalidad especial que Freud le daba al inconsciente. ¿Se acuerdan que Freud planteaba allí la idea de cierta atemporalidad de los procesos inconscientes? Y esto lo hacía en función de situar un poco la conexión del deseo con lo infantil, ¿no? Con lo sexual, por un lado, con lo infantil, por otro, ¿no? Y que un poco esa conexión con lo infantil en su dimensión atemporal le daba al deseo inconsciente un sesgo indestructible, un sesgo inmortal. Esos son términos que encontramos en Freud. De hecho, habíamos visto cómo para lo que hace a la formación del sueño, Freud planteaba la incidencia del deseo inconsciente como aquel socio capitalista que aportaba la fuerza pulsionante. Pero bueno, la cuestión que le queda por explicar es de dónde adquiere el deseo inconsciente esas características, ¿no? ¿Cómo es que finalmente se puede plantear como un deseo indestructible, como un deseo inmortal? Y es allí donde podemos continuar hoy, ¿no? Con el planteo freudiano acerca del origen del deseo. Porque Freud va a armar en este capítulo 7 de la interpretación que estamos revisando
un relato, un relato, un cuento, una ficción, como le va a llamar él, eh, acerca del origen del deseo. Ustedes van a encontrar seguramente, si leen artículos o comentadores de esto, que muchas veces hablan de esto que Freud plantea aquí en términos de un mito, ¿sí? La idea de una vivencia mítica. Freud la llama vivencia de satisfacción, a esa vivencia que daría cuenta del origen del deseo. ¿Por qué? Porque el término mito como tal, acá en relación a esta vivencia, en Freud no está. Yo les decía recién que Freud sí usa la palabra ficción. Bueno, les diría que es un poco el resultado de cierto entrecruzamiento discursivo del psicoanálisis con otra disciplina, como es la antropología, en particular la antropología social y cultural, que se ha encargado, si ustedes quieren, en ese campo discursivo de estudiar un poco cuál es la estructura y la función de los mitos en las sociedades. Seguramente ustedes cursaron, si alguno de ustedes ya rindió el final de antropología, logró revisar algo de esto. Son muy famosos los trabajos, por ejemplo, de Lévi-Strauss al respecto, sobre la estructura de los mitos, el pensamiento mítico, en fin. Pero digo, para pensar un poco por qué se la suele mencionar a esto en términos de un mito. Los mitos son relatos, son formaciones discursivas. Che, me está pasando algo, nadie puso la cámara, pero nadie. Y es como medio imposible dar clase mirando cuadraditos. Ahí tenemos la primera. No, yo la había puesto, pero la saqué porque vino el pesado de mi papá. Ah, bueno. Pero igual estaría bueno que no seas la única que dé cam. Dice Seba, la infancia de Iván. ¿Qué tiene que ver Iván con esto? Es la película, la foto de perfil que tengo yo de esa película. Ahora prendo la cámara, Ah. profe. Bueno, no, estábamos hablando entonces de Lévi-Strauss y de los mitos. Y cuál es la... Me parece importante traer un poco la referencia a esa, porque no es la única vez que la vamos a usar en la cursada. La antropología, ¿qué es lo que ha descubierto? Que hay determinados puntos o determinados temas que a nivel social, si ustedes quieren, necesitan algún tipo de respuesta, algún tipo de planteo, algún tipo de orientación para la vida humana. Temas que en sí mismos contienen como un punto, si ustedes quieren, de imposible, un punto de agujero, un punto irreductible, como son cuestiones relativas a la vida, a la muerte, a la sexualidad, ¿no? Al origen, al origen. Y bueno, lo que los antropólogos han descubierto es que finalmente para hacer frente a esos temas, a esos puntos oscuros para la humanidad, las sociedades han construido a lo largo del tiempo lo que se llaman mitos. Mitos, leyendas, relatos, ficciones, lo que ustedes quieran, como un modo de encontrar una forma discursiva que responda a eso que en realidad es un punto de falla, un punto de agujero, un punto de imposible de transmitir. Y bueno, haciendo un poco esa equivalencia, si ustedes quieren, entre lo que dice la antropología respecto de la función de los mitos en las sociedades con algunos de los planteos de Freud, por ejemplo, la otra vez habíamos planteado la represión primaria, ¿se acuerdan? Para muchos también
dicen que la revolución primaria en Freud tiene un estatuto mítico. Lo mismo va a suceder ahora con la idea de la vivencia de satisfacción. Lo vamos a encontrar también en un planteo similar en relación al problema de algunas de las fantasías. Básicamente la idea es que Freud contesta la pregunta acerca del origen del deseo, tratando de contar un relato, ¿no? Una ficción, un supuesto teórico que arroje luz, nos dice, acerca de la naturaleza psíquica del desear. Y para esto se sirve en gran medida del armado del aparato psíquico que vimos empezamos a plantear la semana pasada. Un punto clave, para no perder de vista en toda esta cuestión, es que para explicar la naturaleza psíquica del desear, cómo es el origen del deseo, cómo funciona el deseo, hay dos registros. Uno que es el puramente biológico, que vamos a llamar el registro de las necesidades, y allí sí vamos a plantear la idea de que existe a cierto nivel la idea de una satisfacción de la necesidad, distinguido, separado, escindido de lo que hemos ya llamado con la interpretación de los sueños, la realización o el cumplimiento del deseo, ¿no? Vamos a marcar cierta idea de heterogeneidad, de distancia, de ruptura entre lo que es del orden de la necesidad y lo que es del orden del deseo. La idea es trabajar un poco cuál es la ruptura, si ustedes quieren, que se produce a nivel de lo que es la satisfacción en relación al objeto. Vamos a plantear acá un poco la noción de objeto del deseo, ¿no? Objeto del deseo. La noción de objeto en psicoanálisis, la verdad, es quizás una de las más problemáticas. ¿Por qué? No es una noción unívoca, es una noción que se presta a ser abordada desde distintos puntos de vista, de distintos ángulos, y vieron lo que pasa, que cuando uno enfoca desde otro ángulo, el problema se ve diferente. Nosotros hoy vamos a trabajar la noción de objeto desde el punto de vista del deseo, después vamos a ir avanzando cuando introduzcamos otras perspectivas, cuando hablemos, por ejemplo, de objeto de la pulsión, o cuando hablemos de la noción de objeto de amor. Bueno, eso nos va a implicar ir pensando y repensando las distintas articulaciones en torno a esta noción de objeto en psicoanálisis. ¿Qué es lo que en principio tenemos para nosotros como punto de partida en la discusión? Lo que habíamos estado estudiando como el principio de constancia, la idea de que el aparato intenta funcionar liberándose de los estímulos, intentando mantenerse exento de los estímulos, ¿no? Que era un poco lo que le había llevado a Freud a hacer del aparato psíquico un ordenamiento entre percepción y polo motor. Estaba esa idea de el polo sensible, de donde llegaba la excitación, y las vías motrices que se encargaban de la descarga. Bien. La descarga, vamos a decir, Freud le da un nombre, la llama la acción específica. Un nombre que le da en el proyecto de psicología para neurólogos. La acción específica es aquella acción voluntaria, motriz, por la cual es posible drenar, responder a la estimulación que ingresa en el aparato. Ahora, de entrada Freud va a decir que en el
el ser humano este es un funcionamiento un poco perturbado, si ustedes quieren. Digamos, que si bien hay una tendencia a mantenerse en homeostasis es una palabra que viene de la biología en general, es el dominio del cual más se la usa, la idea de la búsqueda de un equilibrio, ¿sí? Todo el tiempo, desde el punto de vista biológico, ese equilibrio se encuentra un poquito amenazado, ya sea por estímulos provenientes del interior o por estímulos provenientes del exterior. A esto Freud lo va a llamar el apremio de la vida, ¿no? El apremio de las necesidades vitales. De todas maneras, frente a lo que son las necesidades vitales, ¿no? El hambre, el abrigo, el descanso, ¿sí? Se supone que el organismo, como sistema biológico, busca regularse, busca reequilibrarse para lograr recuperar la homeostasis que se pierda por la acción directa de las necesidades, ¿no? Entonces, si se produce un desequilibrio en el medio interno, si, no sé, disminuye el nivel de la glucosa en sangre, se va a disparar el apetito, ¿no? Y entonces el hombre va a ir en busca de un objeto específico que le permita restaurar el equilibrio perdido. O, si tiene frío, como en estos últimos días, buscará ingerir comida más calórica para no perder demasiado de lo que el organismo gasta en mantenerse funcionando, ¿sí? O, bueno, irá a buscar un mayor abrigo, ¿no? También en una vía de restaurar y mantener el equilibrio que se pierde por ese incremento de la tensión. Ahora, ¿qué es lo que pasa? ¿Qué es lo que pasa, por ejemplo, en la especie humana con un niño, sobre todo un bebé, ¿no? Parece que la cosa no es tan sencilla, parece que la cosa no está tan garantizada, ¿no? Por ejemplo, un bebé, si tiene hambre, probablemente lo que haga no es ir a agarrar el plato de comida, sino, ¿qué va a hacer? Va a llorar, va a patalear, pero con eso solo no se resuelve nada, ¿no es cierto? No hay un alivio como tal de la necesidad por el hecho de gritar, por el hecho de llorar. No, justamente esta llamada acción específica, no, como siendo aquella que permite la satisfacción de la necesidad o la descarga, no viene sola con eso, ¿no? Entonces, lo que va a señalar ahí Freud es que en la especie humana, que siempre nace prematura, siempre, por más que sea de 9 meses, pero ¿por qué digo que siempre nace prematura? Porque si se lo suelta, si se lo deja solo, si no se lo asiste, la cría humana muere. No tiene suficientes herramientas previas como para garantizarse la adaptación y la supervivencia. Entonces dice que necesita del auxilio ajeno, necesita del cuidado del otro. ¿Mm? Esto, convengamos que supone siempre una puesta en juego, digamos, del deseo por parte de ese otro de cuidar a la cría humana. Incluso en casos de niños que han sido, por alguna razón u otra, no importa, pero abandonados o alejados de quienes los trajeron al mundo y que son tomados por alguna institución, tipo, o sea, acá en La Plata estaba la ex Casa Cuna, digamos, la institución en sí misma no alcanza si su propio personal no genera como una relación como
humanizante, directa, de calidez, de amor, de cuidado, digamos, esa dimensión de ser de alguna manera alojado por un deseo, es fundamental en la especie humana. Digamos, la supervivencia está supeditada a ello, ¿no? De otra manera es imposible. Freud lo plantea así, que se sobrevalora un poco la función del otro en la especie humana, que se vuelve indispensable, el cuidado del otro, a veces dice, de un individuo experimentado, de un otro capaz de cuidar y brindar lo necesario para la supervivencia. Entonces, este dato es importante, ¿no? Porque lo que va a decir Freud es que en realidad, frente al desequilibrio inducido por la emergencia de una necesidad biológica, efectivamente, primero puede aparecer el llanto, si vos querés, incluso hasta como una expresión del desarrollo biológico, directo, inmediato, pero ese llanto, a partir del momento en que llama la atención del otro, ¿sí?, cambia de registro. ¿Por qué? Porque se establece cierta comunicación. Pasamos del registro puramente biológico a nivel del sentido. ¿Qué quiero decir con que pasamos al nivel del sentido? Que ese otro va a tomar al llanto en su dimensión significativa, en el sentido que le va a suponer un sentido. Entonces, ¿qué va a decir? Llora porque tiene hambre, llora porque está cansado, llora porque tiene sueño, llora porque se pasó de sueño, lo que fuere, pero la idea de que eso algo quiere decir, ¿no? El psicoanálisis contemporáneo lo plantea en este lenguaje que a lo mejor les aclara, dice, se produce un pasaje del grito al llamado. Ese grito se transforma en llamado, pero ¿por qué se transforma en llamado? Porque hay un otro experimentado, decía Freud, que supone que ese llanto tiene un sentido y es capaz de leerlo como tal. Bueno, esto en Freud es un dato que se mantiene, que es un dato bastante sostenido. Muchos años después, en un texto de Inhibición, Síntoma y Angustia, lo va a retomar, lo va a plantear como uno de los factores de causación de la neurosis, incluso. Va a hablar del factor biológico, de la prematurez. ¿Sí? Va a decir que esa prematurez aumenta el valor del otro, ¿no?, frente al prolongado desvalimiento, y dice que engendra en el hombre la necesidad de ser amado, pronosticando incluso que es una necesidad de la cual no se va a liberar jamás, ¿no? Pero fíjense, hay un cambio de registro, el pasaje de la necesidad biológica a la necesidad de amor. Porque aparte después la cuestión es esta, que la presencia del otro se vuelve necesaria directamente, ¿no? Porque si ese otro no estuviera, el sujeto quedaría desvalido frente a la exigencia de las necesidades vitales. Y entonces, las cosas cambian de registro, ¿no? A veces la presencia misma del otro pasa a ser signo de su amor. Yo los voy a sacar de este tema, pero por ejemplo, situaciones, un ejemplo hospitalario. Un paciente que tiene una enfermedad, por ejemplo, de estas de la sangre, y que parte del tratamiento a veces implica el trasplante de médula ósea. Imaginen, no sé, una leucemia, Entonces, a veces la cuestión es, se intenta hacer un autotrasplante, pero a veces si eso no funciona, se busca un alotrasplante con algún donante compatible. ¿Dónde van a buscar primero donante compatible? Y en general, en familiares, individuos que tengan una carga genética similar. Si bien existe ese famoso banco de células de médula ósea, donde puede haber donantes de cualquier parte del mundo, pero bueno, en general van a buscar primero dentro de la familia.
Y a mí me ha pasado escuchar, ¿no? Suponete que estudian a todos los hermanos y detectan que uno solo es el compatible. El problema es que es el hermano con el que históricamente estuvo peleado, con él, ¿no? Y estamos hablando de donar médula para salvar una vida. Es como un claro ejemplo del pasaje, en la cuestión bien de la necesidad biológica, si vos querés. Es la sobrevida lo que está en juego. Pero para el sujeto eso se transforma rápidamente en otra cosa, pero ¿me quiere o no me quiere donar? Es muy loco que la pregunta sea, ¿me quiere o no me quiere? O sea, empieza a deshojar la margarita, enseguida. ¿Me quiere mucho o poquito nada? ¿Es capaz de donar o no es capaz de donar por mí? ¿Se entiende cómo se produce este cambio de registro en este pasaje de las necesidades a la dimensión del sentido, e insisto, vehiculizado por la idea del amor del otro? ¿Mm? Bueno, digo esto entonces porque el surgimiento del deseo tiene como una doble apoyatura. Tiene una apoyatura, si ustedes quieren, desde el punto de vista biológico, ¿no? En este pasaje que estamos diciendo de la necesidad del deseo, y sostenido justamente en el desvalimiento, en la prematurez, en la insuficiencia adaptativa del ser humano, pero por otro lado, una apoyatura cultural en este otro que le tocó en suerte, un otro que, digámoslo así, en sentido amplio, el representante de la cultura, de todo el género humano hay algún otro que un poco le tocó como hacer aquel que encargado de repartir las significaciones y decir, tiene hambre, tiene sueño, tiene frío, hay que cuidarlo, hay que vestirlo, hay que desvestirlo, hay que... ¿no? Bueno, entonces, apoyado en lo biológico y apoyado en lo cultural, surge el deseo, ¿no? Esta naturaleza psíquica, si ustedes quieren, del desear. Bueno, pongamos por caso, dice Freud, da un ejemplo, pongamos por caso una madre, el niño llora, viene la madre, caso relativamente habitual, y le da la teta, ¿no? Le provee lo que supone que el chico necesita, lo amamanta, ¿no? Entonces lo que dice es que ese otro auxiliador lo que hace es brindarle por fuera la acción específica necesaria para restablecer el equilibrio de este individuo desvalido. Y que momentáneamente el objeto que le aporta cancela la estimulación interna, el estado de necesidad. Bueno, ahí es donde Freud introduce esta expresión de la vivencia de satisfacción. Vivencia de satisfacción. La va a descomponer en distintos momentos, ¿sí? Si yo puedo, en el teórico lo intentamos esquematizar. A ver, voy a ver si les puedo compartir la pantalla. A ver si se puede ver esto. ¿Ven ahí? Sí, se ve. Bueno, fíjense, en el planteo de Freud, dice, primero partimos por lo que sería un estado de necesidad, o la excitación proveniente del interior del organismo. Recuerden ustedes que en el esquema del aparato psíquico que vimos el otro día, nosotros decíamos, yo estoy escribiendo en el pizarrón y usted ahora no tiene pizarrón. Pero bueno, en el esquema del aparato psíquico que decíamos el otro día, teníamos el polo perceptivo y el polo motor, que desde el punto de vista del polo perceptivo ingresaba la estimulación, pero que en el aparato quedaban huellas. ¿Vamos? Porque acá esto es fundamental, esta idea de que hay huellas que quedan. Entonces,
de ese estado de necesidad o excitación que el organismo experimenta, a nivel psíquico queda una marca, queda una huella. En segundo lugar, dijimos recién, viene la madre, le ofrece el pecho, ¿no? Eso genera una nueva percepción, ¿no? Lo que denomina la vivencia de satisfacción, ligada a la nutrición acá, ¿no? Le da a la teta el objeto específico de la necesidad. Esa vivencia también deja una huella, que la va a llamar imagen némica, ¿no? ¿Se acuerdan ustedes? Huellas némicas, imágenes némicas. Entre ambas huellas, ¿no? Entre la huella del estado de la necesidad y la huella de la vivencia de satisfacción, dice Freud, se produce un enlace, se produce una asociación. Vuelvo. Entre ambas huellas se produce, o sea, pasamos de el objeto bruto, digamos, como dato perceptivo, a lo que son sus huellas. Y esas huellas producen entre sí, ¿se acuerdan que decíamos distintos tipos de asociaciones y retranscripciones? Bueno, acá está en juego, dice, una asociación por simultaneidad. Ahora, listo, se canceló la necesidad, momentáneamente el equilibrio perdido se restaura. Ahora, dice Freud, ¿qué va a pasar cuando a las 3, 4 horas vuelva el hambre? Cuando la necesidad vuelva a premiar. ¿Qué va a suceder frente a la reaparición de la necesidad? Y bueno, ahí dice Freud, va a suscitarse, se va a generar una corriente, un movimiento, a veces la llamamos una moción psíquica, que lo que va a intentar es investir nuevamente la imagen némica de lo que fue esa percepción originaria. ¿Pero se entiende? Va a intentar investir la imagen, el recuerdo, como una manera de volver a producir aquella percepción. Es decir, intentar restablecer la situación de satisfacción primera. Eso, digamos, ¿a qué les suena a ustedes? No es muy distinto de lo que estuvimos planteando respecto del sueño como cumplimiento de deseo. ¿Se acuerdan que habíamos dicho la idea de que el sueño implicaba una realización del deseo alucinatoria? Realización alucinatoria del deseo, así era el sintagma. Un cumplimiento alucinatorio del deseo. Bueno, Freud lo que va a plantear es que a partir de esa vivencia, ¿no?, que deja una huella, cada vez que reaparezca, que vuelva a emerger la tensión de la necesidad, ¿no?, se va a intentar reinvestir la huella de la percepción de la vivencia de satisfacción. La huella. Es una posibilidad. Y de hecho Freud dice, nada nos impide pensar que originariamente el desear culminaba directamente en un alucinar, ¿no? Digamos que el desear supone, digámoslo así, la alucinación en tanto posibilidad, ¿no? Inaugura la posibilidad de la alucinación misma. Freud, ¿qué nombre le va a dar a esto? A la búsqueda de una identidad perceptiva. El deseo supone apuntar a la identidad perceptiva, volver a encontrar la misma percepción. ¿Cómo? Invistiendo su huella, alucinándola.
repetir aquella percepción va a estar enlazada, dice Freud, a la satisfacción de la necesidad. ¿Mm? Esté o no esté el pecho, dice, si el pecho no está, se lo puede alucinar. Es el camino más directo, el camino más corto, ¿sí?, para recuperar esa satisfacción. Da allí entonces una definición de lo que es el deseo. La van a encontrar en la página. Hay dos definiciones del deseo en este capítulo. Una la van a encontrar en la página 557. ¿Sí? Se las leo, dice: esa moción psíquica que querrá investir de nuevo la imagen mnémica de aquella percepción, producir otra vez la percepción, vale decir, en verdad, restablecer la situación de satisfacción primera, dice, es lo que llamamos deseo. Esa corriente psíquica que busca restablecer la identidad de percepción. Bueno, ¿algún elemento para comentar acá, para detenernos un poquito? Profe, a mí no me queda algo tan claro. A ver. El deseo, para que lo anote. Cuando el sujeto intenta percibir el objeto, es un intento fallido por dos cosas, porque lo percibe, pero no calma la necesidad, y porque lo hace una ilusión con él, como que... A ver, lo que Freud dice es que busca la identidad perceptiva, es volver a encontrarse con lo mismo. El problema es que se produce un pasaje del objeto a su huella. Eso, por eso yo me detuve tanto en resaltar esa distancia de que el objeto como tal queda perdido y lo que queda es una marca. El aparato, vamos a decir, no apunta al objeto como tal, apunta a reinvestir las huellas del objeto. Por eso dice Freud, lo alucina. Ahí, a cierto nivel, es fallido, porque quiere recuperar el objeto, pero no hace más que contentarse con su huella, con su sombra, con la marca que eso dejó. Reinviste la huella, no reinviste la percepción originaria. La evoca, la trae, pero de modo alucinatorio. Entonces, fíjense que en realidad lo que nos está diciendo que esa huella, en realidad es un engaño, es un señuelo. Que el deseo se apoya en eso. La realización del deseo implica lo que la semana pasada vimos como la corriente regresiva. ¿Se acuerdan que no avanzaba hacia el polo de la motilidad y la acción específica con arreglo a fines, sino que el sueño implicaba esa investidura de las huellas némicas más cercanas al polo perceptivo por el valor de ese polo de atracción que implicaba el deseo y lo infantil? Bueno, otra manera que tiene Freud de explicar un poco el carácter alucinatorio del sueño es justamente dar cuenta que desde su origen mismo el deseo tiende a satisfacerse alucinatoriamente. No reinvistiendo la percepción originaria como tal, sino la huella de esa percepción. ¿Mm? No sé si con esto que te estoy diciendo te aclara un poco la confusión. Entonces, ¿podemos decir que el deseo surge como una necesidad? Que el deseo surge como una necesidad, te diría que no. Que justamente el deseo surge rompiendo el circuito de la satisfacción de la necesidad. Porque entonces ya no va a ser importante, en principio, para arrancar el planteo, llenarse o no llenarse la panza. Digamos que lo importante es calmar el hambre con huellas. Digamos,
alucinando la teta, dice Freud. Dice, temporariamente eso puede detener, apaciguar, cumplir. Por eso la palabra cumplimiento del deseo, ¿no? El deseo no se satisface como tal, ¿no? Se cumple, se realiza, ¿pero por qué? Porque para satisfacerse, a la manera de una necesidad, implicaría un objeto específico, y no lo tiene. Tiene huellas. En el programa, en la unidad, ustedes van a encontrar que Scars hizo una puntuación ahí que no está en Freud como tal, pero a lo mejor les ayuda a pensarlo, que habla de la vivencia de satisfacción y su doble malentendido. ¿Por qué plantear un doble malentendido? Porque, digamos, no es lo mismo percibir, ¿no?, que alucinar. Y que si en la vía del deseo es la de habilitar como posibilidad la producción de la alucinación, eso necesariamente, tarde o temprano, lleva a cierta decepción. ¿Sí? No, falla porque, insisto, la vivencia quedó perdida como tal. Solo quedó la huella o su imagen. Otra manera para pensarlo esto, otra manera de designarlo, a ver si la podemos aproximarnos de allí, esto tampoco está en Freud, fue Lacan quien lo dijo después, un poco retrabajando estas cuestiones, hablando del objeto del deseo como el objeto perdido. Si yo planteo que de esto no tengo nada más que sus huellas, el objeto del deseo entonces es un objeto perdido. Solo me contento con la posibilidad de su satisfacción a distancia, de su satisfacción alucinatoria. Insisto, esa realización es temporal. Les leo la cita, que está en la página 558. Dice, esa primera actividad psíquica, está hablando del desear, apuntaba a una identidad perceptiva. Es decir, a repetir, yo subrayo la palabrita esa, repetir, aquella percepción que está enlazada con la satisfacción de la necesidad. Subrayé la palabra repetir porque el término repetición es un concepto clave, es un concepto, digamos, fundamental del psicoanálisis, y acá está claramente, digamos, esbozado inicialmente en relación al deseo, en esta emoción que se dirige, ¿no?, desde la huella anémica de la excitación, de la necesidad, hacia la huella anémica de la percepción que la satisfizo. ¿Cuánto tiempo puede durar esto? ¿Cuánto tiempo puede aguantar engañar el hambre, vamos a decir así, alucinando el pecho? Poco, dice que. En realidad, esa primera orientación deberá ser sustituida por una acción transformadora de la realidad, ¿no?, que efectivamente pueda aprenderse de la teta, tarde o temprano, y más temprano que tarde, finalmente, ¿no? Eso lo va a llevar a Freud a introducir una distinción, una polaridad, entre lo que es el principio del placer, ¿no?, que es el que anima el funcionamiento del deseo, y el principio de realidad. Esperen que estoy mirando acá de lo que pusimos de la clase, si hay algo que sirva para aclarar.
esto está bastante repetido, me parece. ¿Qué es lo que sí me parece que vale la pena subrayar, destacar? Que se introduce una ruptura del modo biológico de concebir el equilibrio. Que en ese pasaje de la necesidad al deseo, entramos en un régimen mucho más tensionado. Un régimen mucho más tensionado. Porque, si bien Freud habla de que el deseo busca repetir, en realidad esa repetición nunca logra ser exactamente la repetición de lo mismo. Porque para que fuera lo mismo, no debería haber huella, debería ser el objeto como tal, ¿no? Y en ese punto en el que se contenta con la huella, es una repetición fallida. Es una repetición condenada, ¿no?, al desplazamiento permanente. En ese punto el deseo es bastante desadaptativo. ¿Mm? Y esto lo vemos en los chicos, no hace falta ir muy lejos. Cuando uno ve que a veces tenemos caprichitos de algunos nenes, ¿no?, donde uno diría, ¿cómo puede ser tanto lío por esto? Si estamos en algo tan sencillo y estamos a nivel de la necesidad, y entonces, pero resulta que la madre le pone el plato de comida y el chico o la nena tiene hambre, pero si no se lo sirve en el plato de Frozen, no como. Aparece eso como una condición para su alimentación. Si no es de tal superhéroe, tampoco te como, ¿no? Entonces, fíjate cómo las necesidades vitales se ven completamente subvertidas, alteradas, alienadas, si querés usar esa palabra, completamente enajenadas. ¿Mm? Y un poco es lo que explica que el deseo siempre tenga este carácter inagotable, indestructible e insatisfecho. Y que, bueno, entonces podemos hacer una lista interminable de cosas o de objetos a los cuales nuestro deseo podría engancharse, ¿no?, pero que permanentemente, incluso una vez que se los adquiere o se los consigue, aparece la sensación del, pero no es del todo eso, ¿no? Siempre tiene gusto a poco la realización del deseo, ¿no es cierto? Por más que uno vaya concretando, siempre queda algo más, siempre queda un nuevo objetivo, una nueva meta, y eso hasta el final de la vida, vamos a decir así. Ese movimiento mismo podría identificarse, si ustedes quieren, con el deseo. ¿Mm? Bueno. Esto ya lo que viene después lo estuvimos trabajando, esta idea de que cumplimiento del deseo entonces no es satisfacción, en el sentido de una satisfacción que lo agote. En relación al cumplimiento del deseo, Freud hace un paralelismo con, dijimos, el camino regrediente del sueño, y que es un ejemplo de lo que llama un trabajo primario de nuestro aparato psíquico. Trabajo primario va a estar en relación al denominado proceso primario. Bien, recapitulemos entonces un poco de esta primera parte. Partimos de el principio de constancia, que apuntaba a la homeostasis a nivel
biológico. Con la experiencia de satisfacción, dice Freud, se introduce una pérdida de objeto, ¿no? Porque solo nos queda su huella y el intento de reinvestirla, y en ese punto se produce entonces la caída de la homeostasis biológica. Emerge el principio de placer, pero de ahí en más el aparato psíquico está obligado o condenado a desear. La meta pasa a ser una suerte de ficción deseante, un sueño, y se establece, bueno, un nuevo marco de equilibrio deseante, pero que implica la perpetua tensión a nivel del deseo. ¿Sí? Salimos del régimen del equilibrio de la necesidad, de la homeostasis biológica, a un régimen mucho más desequilibrado y tensionante, ¿no? Sostenido en el fondo sobre la idea de un no es del todo es. No es del todo es. Bueno, insisto, este relato, esta vivencia, es una ficción teórica que Freud construye para dar cuenta del por qué el deseo tiene ese carácter inextinguible, por qué ese deseo tiene ese carácter inmortal, ¿no? ¿Estamos ahí con este concepto de vivencia y satisfacción como origen del deseo? No sé, vos, Milagros, que decías que tenías algunas preguntas anotadas. No, era eso, que no entendía muy bien por qué eran dos intentos fallidos, pero ahora sí ya lo entendí mejor. Bien. Esta idea del deseo como la búsqueda de la identidad perceptiva, ¿se entiende por qué Freud la llama así? Ok. Bueno, avancemos entonces un poquito más, ¿no? Con un poco los planteos metapsicológicos de Freud, ¿no? Que implica entonces la oposición entre proceso primario por un lado y proceso secundario por el otro, ¿no? Con estas identidades perceptivas y de pensamiento, principio de placer, principio de realidad. En ese movimiento, si ustedes quieren, que busca la reducción de la excitación, Freud insiste en que toda disminución de energía dentro del sistema va a ser sentida como placer, ¿no? Y ahí da una nueva definición del deseo, ¿no? Lo define como una corriente que arranca del displacer y que apunta al placer. Esa es la segunda definición, la van a encontrar en la página 588. Como una corriente que arranca del displacer y apunta al placer. Y que en esa corriente podemos desembocar sin ningún inconveniente en la alucinación. Lo que pasa es que, como dijimos, la cosa no se puede mantener allí indefinidamente. ¿Por qué? Dice, la alucinación como tal es inapropiada para que cese la necesidad. Por lo tanto, no emerge como tal el placer ligado a la satisfacción de la necesidad. Entonces lo que va a decir Freud es que para poder conseguir al menos algo de la satisfacción buscada, va a tener que invertir un poco este camino regrediente que solo conduce al alucinatorio y buscar nuevamente el camino que de alguna manera le abra las vías al polo motriz, ¿no? La motilidad voluntaria, aquel que efectivamente habilita la llamada acción específica. Va a decir Freud que esta necesidad de asegurarse un mínimo de satisfacción no alucinada,
hace necesaria una nueva actividad que inaugura el funcionamiento del sistema preconsciente-consciente. Vamos hacia el polo motor, vamos para el otro lado, ¿no? Y ahí empiezan un poco las estrategias que el sujeto debe disponerse, debe darse para lograr ese objetivo propuesto. Va a hablar ahí de proceso secundario. Va a hablar allí de proceso secundario y nos va a decir que es una suerte de corrección, de inhibición, de freno, si ustedes quieren, a la tendencia propia del proceso primario, ¿no? Dice que el proceso secundario va a apuntar a la denominada identidad de pensamiento. No solo la identidad perceptiva del proceso primario, sino la identidad de pensamiento. Claro, recuerdan ustedes que entre las propiedades del inconsciente, la lógica del inconsciente era una lógica absolutamente inconsistente. ¿Se acuerdan que no operaba el principio de tercer excluido, no empezaba el principio de no contradicción, no funcionaba la negación, no? Había una serie de elementos que contrariaban, o por lo menos sí, que no empujaban a satisfacciones efectivas que impliquen cierta transformación de la realidad, de la acción específica. Entonces, cuando se produce esta sustitución del proceso primario por el proceso secundario, se produce un pasaje del alucinar al pensar. Se produce un pasaje del alucinar al pensar y el pensamiento empieza a funcionar, si quieren ustedes, con una lógica propia, una lógica más parecida a la que conocemos como la lógica aristotélica, tradicional. El texto donde lo tienen más desarrollado esto es un texto un poquito posterior, de 1911, que se llama Formulaciones sobre los dos principios del acaecer psíquico. Del acaecer psíquico en López Ballesteros, del suceder psíquico. Y arma, el texto lo construye sirviéndose de estos dos principios que hacen funcionar su metapsicología, que son, por un lado, el principio de placer, y por otro lado, el principio de realidad. Y Freud va a decir que entre ambos hay una relación de relevo, ¿no? De sustitución, pero no es solamente, no es la idea de un reemplazo completo, sino que dice que el principio de realidad es en realidad una suerte de aseguramiento de la finalidad. Lo que pasa es que, si bien la finalidad sigue siendo la misma, obtener la descarga, obtener el placer, lo va a hacer por otros medios, y esos otros medios van a ser acordes a la razón. Eso va a dar como consecuencia una mudanza, una transformación, si ustedes quieren, incluso a nivel del yo. Va a plantear que se produce un cambio, una transformación entre lo que sería el yo placer inicial al yo como instancia conectada con la realidad. Esquemáticamente, en el teórico, en la clase, nosotros pusimos así, esperen que se los voy a compartir, para que les quede un poco. A veces los esquematismos son forzados, reconozco, pero por ahí ayuda, ¿no? Ubicar en dos columnas, del lado de la izquierda todo lo propio del inconsciente, ¿no? La búsqueda de la identidad de percepción, las leyes del proceso primario, el régimen del principio de placer, y del lado del preconsciente-consciente, ya la búsqueda de identidad del pensamiento,
el proceso secundario y el principio de realidad. Dijimos que, si bien el principio de realidad no lo anula el principio de placer, sino que lo asegura, Freud plantea allí una secuencia. El punto de partida no era el principio de realidad, la secuencia va desde el placer a la realidad. ¿Por qué es importante esto? Porque nos lleva a ver que para Freud la realidad no es un dato primero, que no se trata de ninguna relación adaptativa o de armonía originaria entre lo psíquico y la realidad, sino que por el contrario, lo que tenemos es una tensión permanente entre el aparato psíquico y la realidad. Y que en el planteo de Freud es, a medida que el proceso avanza, ¿no? Cuando esa sustitución se produce, es que se accede, ¿no? Se alcanza el nivel de la llamada realidad. Es un planteo un poco, si ustedes quieren, diferente y contrario, tanto de las concepciones filosóficas, ¿no? Estoy pensando cuando digo esto en las teorías del conocimiento, pero que bueno, que muchas veces encontramos como telón de fondo de muchos planteos de la psicología, ¿no? Pienso en la psicología genética de Piaget, donde claramente está la relación del yo con el mundo, del yo con la realidad, y cómo los mecanismos de asimilación y acomodación supuestamente promueven la adaptación a la realidad. O las teorías cognitivistas también contemporáneas, donde parten de la idea de cierta adecuación con el mundo, ¿no? Bueno, para Freud para nada la cosa arranca así. Lo que vimos es que el punto de partida estaba ligado al placer, estaba ligado a la ficción alucinatoria. Es decir, es lo menos adecuado a la realidad el punto de partida. Eso es lo primario, ¿no? Lo psíquico no apunta a evitar más bien la realidad, apunta a contentarse con la ficción alucinatoria, apunta a obtener el placer, independiente de cuánto o no se adecúen sus coordenadas a la realidad. Era un poco, lo habíamos comentado, me parece, la otra vez, cuando hablábamos del sueño y hablábamos del deseo de dormir, que decíamos, bueno, cuando tengo sueño busco alejarme del mundo, me retiro de él, me busco un ámbito similar al vientre materno. Y bueno, ahí Freud decía algo así como que hemos venido al mundo tan sin quererlo que nuestra relación con él es un tanto insoportable y que necesitamos cada tanto tomar distancia y proponernos un poco ilusiones o compensaciones, quitapenas, los va a llamar también en Más allá del principio del placer, y en el malestar de la cultura, perdón. El malestar de la cultura, un texto mucho más posterior, pero no importa, el planteo es bastante, sigue la misma línea, esta idea de que nuestra relación con el mundo no es muy feliz que digamos, y que entonces siempre hay algún punto de la realidad que se nos vuelve insoportable y que necesitamos algo que funcione como fuente de sosiego, que compense paliativamente, que una especie de membrana protectora ante estímulos desagradables del mundo. Bueno, en relación a esta función así de alejamiento de lo que en el mundo tiene carácter así como disarmónico, displacentero, Freud va a mencionar las fantasías. Va a mencionar las fantasías en los adultos, con la particularidad de que, ¿cómo la llama? La llama sueños diurnos. Yo subrayo la palabrita sueños. Es decir, que
la estructura de la fantasía para Freud va a ser muy similar a lo que hemos estado estudiando respecto del funcionamiento de los sueños. ¿Sí? Es como, fantasear es como soñar despiertos, dice Freud. Y por otro lado, Freud las compara con los juegos infantiles. Ahí está, claro, piensa en lo que son los juegos de los niños, más allá de que hoy por hoy está el soporte digital, las tablets, la compu, la Play, las consolas de juego, lo que fuere, el juego del niño supone, ahora tenemos los recursos digitales para la creación de una realidad, ¿cómo se llama? Virtual. Pero sin el apoyo... Escapismo. ¿Cierto? Pero bueno, pero siempre jugar fue un poco eso. Siempre jugar fue un poco eso. Hoy es más evidente con la llamada realidad virtual. Pero bueno, jugar con un palo de escoba y decir que es un caballo, jugar con, no sé, un cacho de tela y decir que es un traje de princesa, es lo mismo. Es, digamos, apunta a aflojar los vínculos adaptativos con los objetos de la realidad y sustituirlo por un significado personal que sea fuente de satisfacción, fuente de placer. Es decir, hay como una serie en eso. Freud ubica, dice, pareciera que esa necesidad de, entre comillas, escapismo, como dijo recién Sebastián, se preserve y que toda actividad psíquica preserva junto al miramiento por la realidad un margen, que es el de la fantasía, donde sigue reinando el principio del placer, las compensaciones evasivas, ¿no? Que no son más que sueños diurnos, o derivaciones de lo que fue el juego infantil. Bueno, entonces, no es que el principio de realidad o el proceso secundario destrone por completo al principio de placer. ¿Se entiende? Porque sigue habiendo determinadas actividades, ¿no?, en las que todavía hoy eso no sigue sucediendo. Por ejemplo, los sueños. Por ejemplo, las fantasías. Bueno, ese estado de equilibrio, ese estado de reposo, habíamos dicho hoy que se ve perturbado por las exigencias imperiosas de las necesidades internas. Y vuelve a tomar en este texto el ejemplo del hambre, ¿no? Y dice, si el hambre es muy fuerte, no se satisface con alucinar, no alcanza. Entonces dice, esa imposición, carácter imperioso de las exigencias, de las necesidades internas, obliga a renunciar, a abandonar la satisfacción por la vía alucinatoria. Freud dice, la cuestión es hasta dónde se puede engañar, hasta dónde se puede engañar el hambre. Y bueno, ahí es muy importante el papel de lo que no puede ser engañado, sería el desengaño. Dice, solo la ausencia de la satisfacción esperada, el desengaño, trajo por consecuencia que se abandone el intento de satisfacción por vía alucinatoria, ¿no? Entonces, el aparato psíquico debe empezar, dice, a representarse constelaciones reales del mundo exterior y empezar a procurarse alteraciones a nivel de la realidad. Entonces, eso, dice, es lo que introduce un nuevo principio para la actividad psíquica, donde ya no se representa solamente lo que es agradable, sino que también se representa, dice, lo real, aunque sea desagradable. Se produce ese corte con la satisfacción alucinatoria y se instaura algo por lo cual el aparato psíquico entrará en contacto con la realidad. Y ahí, dice Freud, la conciencia
va a necesitar una serie de modificaciones, una serie de adaptaciones. Si prestan atención, todo lo que va a mencionar Freud allí, en ese apartado, está ligado a las funciones psicológicas de las que habla la psicología general, ¿no? ¿Qué menciona? Dice que la conciencia ya no está tan volcado a los procesos internos del sistema, sino que ahora empieza a dirigir los órganos sensoriales hacia la realidad. Y ahí entonces destaca el papel de la atención. La atención como tal se va a poner al servicio de esas necesidades ya no tan engañables. Va a hablar de, entonces, de la percepción, de los órganos sensoriales, va a hablar de la atención, va a hablar de la memoria, va a decir que se instala un registro de la memoria consciente, ¿sí? De la memoria consciente, no de los recuerdos inconscientes. Aparece el juicio, ¿no? El juicio, el fallo imparcial, que es el encargado de decidir si una representación será verdadera o falsa. Y esto termina a nivel de la voluntad, a nivel de lo que implica la concreción de las acciones vía la motilidad voluntaria. Entonces, es por estas vías, por estas adaptaciones, por estas modificaciones a nivel de los recursos de lo psíquico, que la relación con la realidad se empieza a establecer, pero, insisto, se lo logra establecer secundariamente. ¿Lo hace por completo? No. ¿No? La tendencia primordial nunca es completamente sustituida. Siempre quedan restos, siempre quedan, dice Freud, residuos, siempre quedan relictos o remanentes. Eso quiere decir que los procesos inconscientes no son anulados, no son suprimidos, ¿no? No todo lo inconsciente es reemplazado por el principio de realidad. Pero bueno, el punto donde el desengaño juega su rol, el punto en donde la alucinación es insuficiente para satisfacer las necesidades internas, el aparato psíquico se ve obligado a abrirse al mundo, a buscar algo más consistente, a buscar algo más sólido. Aunque le lleve más tiempo, aunque esto le implique un rodeo extra, aunque esto le pueda implicar aplazar los lapsos, ¿no? Esperar un poco más, aunque esto le implique esperar un poco más para obtener la satisfacción. En todo caso, esperar un poco más supone tolerar la demora, admitir que temporariamente no puedo obtener todo lo que quiero, o que incluso me disgusta, pero no es que abandona la tendencia a obtener la satisfacción. ¿Sí? Acepta el rodeo, aunque no gratuitamente. Bien. Esto ya lo comentamos, lo de la fantasía. ¿Qué otro punto hay? Esto también. En relación a los procesos inconscientes y al examen de realidad, lo que Freud empieza a decir es la idea de que
no hay signos de realidad a nivel inconsciente. Que no hay signos de realidad a nivel inconsciente, y esto tiene un efecto serio en consecuencias, que es que no es posible distinguir fantasías inconscientes de lo que son recuerdos inconscientes. Empieza a haber un cuestionamiento de el valor de verdad, si ustedes quieren, de los recuerdos inconscientes. A partir de que a nivel inconsciente no hay un signo de realidad que me permita distinguir la verdad de la ficción investida de afecto. Digo esto de subrayo porque va a ser muy importante. Ya a partir de la próxima vamos a ver un poco que Freud va a cambiar bastante su manera de considerar las fantasías y, bueno, la importancia de las mismas en la génesis, en la formación de los síntomas. Termina el artículo con el comentario de un sueño. El sueño del padre que estaba muerto pero no lo sabía, ¿no? Hay un hombre que cuidó a su padre durante su larga y cruel enfermedad letal. Y nos cuenta que en los meses que siguieron a la muerte de su padre, soñó repetidas veces, ¿no?, que el padre estaba de nuevo con vida y hablaba con él, como solía hacerlo antes, pero el soñante se sentía extremadamente dolorido, ¿no? Se angustiaba por el hecho que el padre estuviera muerto, solo que no sabía. Es bastante equívoca la manera esa, ¿no? Bueno, Freud hace toda la interpretación, hace una propuesta de lectura, en la cual estaba muerto, solo que no lo sabía, le agrega Freud, según el deseo del soñante, o a causa de su deseo. Es decir, que le termina imputando al soñante un deseo de muerte dirigido hacia el padre, cuando éste aún vivía. Aparentemente el hombre ha tenido una enfermedad que lo llevó a una larga agonía y muy dolorido, y que este hombre en algún momento tuvo hasta el deseo de que la muerte se lo llevara pronto, ¿no? Pero al mismo tiempo con la contrariedad, el espanto de si su padre pudiera sospechar algo de eso. Un sueño interesante la del padre muerto, solo que no lo sabía, porque es un sueño que el paciente lo tuvo de manera repetida, ¿no? Entra ahí también en juego el factor de la repetición, de otra manera, si ustedes quieren, a lo que lo nombramos hoy, en relación al deseo, ¿no? Una repetición, de un sueño repetido se empieza a acercar un poco más a la noción de síntoma, como parecer constante, ¿no? La repetición ahí, si ustedes quieren, es como una prueba de que el principio de placer, supuestamente asegurado y afianzado por el principio de realidad, no logra reducir completamente el displacer. Bueno, nos va a quedar pendiente en todo caso para la segunda parte del año ver qué relación hay entre esto y el hecho de que el sueño gire en torno al padre. Porque un poco la idea que nos orienta en el armado del programa, un poco es la cuestión de qué lugar tiene el padre, ¿no? Si nosotros tenemos acá principio de placer y acá principio de realidad, y la sustitución de este por esto, la búsqueda es qué lugar tiene el padre, en el ordenamiento, en la sustitución,
en la conexión del aparato psíquico con la realidad. Y otra pregunta que nos podría acá a nosotros, porque esto abre divisorias de aguas. Frente a los procesos inconscientes, ¿qué lugar le correspondería al analista en la cura? ¿El analista debería hacerse un representante de la realidad? ¿Asegurarse la adaptación del paciente a las exigencias de la realidad? O, lo dejo como pregunta para el debate, o el analista en su función debe permitir alojar algo de esa dimensión inconsciente, sobre todo la ligado al deseo. Porque habíamos dicho que el síntoma expresaba disfiguradamente algo de la otra instancia, que entra en conflicto con. Bueno, yo, digamos, sin ánimo de spoilear, pero por lo menos para Freud no va a proponer al analista como garante de la adaptación del individuo con la realidad. Para nada. Para nada. En todo caso, sí, esa relación con la realidad está particularmente evitada y alterada, como nos lo muestra el síntoma y nos lo muestra la fantasía, habrá que ver qué modificación se puede producir allí a partir de incluir la dimensión del deseo inconsciente en la cura. Amigos callados. ¿Algún comentario? ¿Alguna pregunta? A ver qué dice. Clase de consulta de psicoanalítica teóricos, ¿cómo sería eso? Tipo, sería otro horario para venir a preguntarte sobre cosas. No, la idea es que tengan este horario. ¿Por qué te da vergüenza No, eso? No entiendo. no, me da vergüenza, no lo quiero decir, me da vergüenza. Preguntas del teórico, pero ¿por qué si es el espacio para eso? No, pero no es una pregunta, es algo, un comentario respecto a esto, pero me da vergüenza decirlo. Bueno, escribime un mail después si querés. Dale, profe, gracias. ¿Uso el mismo que está en el Moodle? Sí, es mi mail. Ese, ok, listo. No, pero igual si es una consulta, bueno, está bien. Después me decís. No sé, el resto, Emilia, Lourdes, Macarena, Carolina, Rosario. Profe, Sí, te hago una pregunta porque me quedó la duda, porque no sé, ando media confundida. Lo de regranadientes que nombraste hoy. ¿lo de qué?
Regranadiente, algo así. Lo regrediente, Sí, eso. la regresión, sí. Sí. A eso se refiere a la regresión de atrás, A hacia la atrás. regresión, a la vía regrediente, claro, regrediente de regresión. Ajá. Y Ah, la sustitución del principio de placer por el principio de realidad, lo que haría es justamente habilitar la vía progrediente, porque eso es lo que conduce al acceso al polo de la motilidad voluntaria. Ajá. Ah, listo. Después, si ustedes quisieran, me quedé pensando en lo que decía del horario de consulta, si ustedes quisieran participar de algún otro horario de consulta, están los horarios de consultas de La Plata también, de la Cursada de La Plata, que son los días jueves. Hay uno con Claudia de Casas el jueves a la mañana, y el jueves a la tarde tenemos este mismo espacio con los de La Plata conmigo, pero que en realidad es como, vamos paralelos en realidad. Yo como que doy 2 veces la misma clase, el martes con ustedes y el jueves con el grupo de La Plata. No es que difiere mucho. Si quieren escuchar algo distinto, a lo mejor podrían ingresar al horario de consulta de Claudia. Yo eso, después si quieren les puedo subir, pero más temprano, el jueves al mediodía, les puedo subir el link para ingresar al otro horario. Les puedo subir los dos, no tengo problema. Por si alguno algún día no puede venir al horario de ustedes, pueden venir el jueves al horario de La Plata. Profe, te pregunto algo sobre la elaboración secundaria. Dale. Básicamente sería el relato que hace el soñante del sueño. La elaboración secundaria se produce en ese momento, en el momento en que el soñante relata el sueño para contarlo. Lo que dice Freud es que en el momento en que lo relata, agrega cosas. Produce un nuevo armado del sueño, una nueva elaboración, y le agrega cosas que no estaban en el trabajo del sueño mismo. Pero dice, agrega cosas en el sentido de que parezca un poco más coherente, que pueda ser contado. O sea que, profe, le aplica la lógica de la conciencia, que ya dijeron 80.000 veces vos y la profe de prácticos, que es distinta a la del inconsciente. Exacto, exacto. Entonces por Y eso por el eso sueño... termina todo distorsionado también lo que contamos Pero, nosotros. digamos que si no estuviese la elaboración secundaria, probablemente el relato del sueño sería mucho más caótico, mucho más fragmentario, meramente jirones. En cambio, gracias a la elaboración secundaria, te puedo contar un sueño, que parece que es una historia, que se arma más o menos como el guión de una película que se puede contar. Y aún así muchas veces viste que tampoco, que bueno, primero pasó esto, después pasó aquello, yo iba allá, hay después una parte que no me acuerdo tanto y después viene esta otra, ¿no? Con el desenlace. Bueno. Pero bueno, parecería, gracias a eso, pero dice Freud, eso no se produce en el armado del sueño mismo, se agrega con posterioridad, en el momento que el soñante viene a contarlo. Que le termina dando como un aspecto de sentido y coherencia que en sí mismo el sueño no tiene, carece de ello. Pero bueno, retomando un poco la oposición esta que decía recién, digamos, el proceso ya es parte, no se la debe al proceso primario, se la debe al proceso secundario.
Profe, una duda, ¿cómo se llama porque a veces lo veo nombrar, ¿cómo se llama el caso del chico, del tipo que veía a su padre representado en lobo? ¿En un hombre lobo o algo así? No, el hombre de los lobos. El hombre de los lobos. El hombre de los lobos. No lo veía en un hombre lobo ni en nada. Había tenido un sueño infantil. Había tenido un sueño en el cual había lobos. Que estaban todos subidos a las ramas de un árbol. Un nogal. ¿Pero qué nombre le pone Freud a ese caso? Tipo el nombre... Lo llama así, el hombre de los lobos. ¿El hombre de los lobos? Listo. ¿Sí? Tipo, para andar anotando las cosas que vienen para la segunda parte de la cursada. Está bien. Porque me pierde eso. La próxima ya arrancamos con la segunda parte y arrancamos con 3 ensayos. Va a ser como un timonazo, un volantazo a los temas. Digamos, vamos a ver de qué manera Freud introduce el concepto de pulsión, ¿sí?, en la obra. Y bueno, las consecuencias que esto va a traer, que van a ser serias, van a ser importantes. Van a implicar una modificación. Porque si ustedes prestan atención, lo que hasta aquí está planteado en este modelo no incluye demasiado al cuerpo. Tenemos solamente huellas de las necesidades vitales. Hasta ahí llega. Pero no aparece mucho mencionado el cuerpo como fuente de satisfacción, vamos a decir, desde el punto de vista de la erogeneidad corporal. Entonces, bueno, nos va a llevar a planteo e introducción de conceptos novedosos. Profe, ¿abandona el principio de constancia o lo deja así en la nada? Abandona el principio de constancia. Yo lo que te diría es que finalmente se produce una suerte de aproximación entre el principio de constancia y el principio de placer. Pero espera, no, borra eso que te dije, no. No lo vamos a decir así, porque te va a confundir más. Si vos querés, el principio de constancia quedaría más cerca de la idea de la homeostasis biológica. Ahí está, vamos a decirlo así. Si querés, el principio de constancia quedaría más cercano a la idea de la homeostasis biológica, mientras que la idea del principio del placer queda más pegado a cierta tensión y desequilibrio permanente propio del régimen del deseo. Vamos a poner así. Deseo por un lado, constancia y homeostasis biológica por el otro. El principio de constancia quedaría más cerca de la satisfacción de la necesidad. Bueno, ¿les parece que dejemos hoy aquí? Alcanzamos a los prácticos. Bien, ustedes la semana que viene arrancan con la segunda parte en los prácticos. Joya. Sí, con ustedes ayer al no haber tenido prácticos, nos emparejamos un poquito. Bueno, voy a detener entonces la grabación y después igual se la subo y les subo en la sección de teórico los links con los horarios de consultas de La Plata por si alguno quiere participar. ¿Mm?
¿Algún otro comentario corto? ¿No? Bueno, nos vemos la próxima. Chau, chau. Chao, profe, gracias por la clase. Gracias.